Ya. Una vez que hemos creado la oficina DAO, podemos proceder a, a crear, ¿cierto? El, la siguiente DAO, el siguiente DAO que sería el vehículo. Pero aquí hay que considerar algo. Acá lo que hay que considerar en el fondo es poder mostrar los vehículos, ¿ya? Pero ojo que aquí hay una clave foránea. Por lo tanto, al existir una clave foránea, yo puedo obtener datos tanto del vehículo como de la oficina, ¿ya? Por ejemplo, vamos a crear primero, antes de explicar esa parte, vamos a crear una Java class llamada vehículo DAO, de esa forma. Creamos el vehículo DAO y exactamente en el fondo reutilizamos código de acá, ¿vale? Del famoso oficina DAO. Copiamos, copiamos las importaciones, las copiamos, ¿ya? Y la pegamos acá. Y copiamos también esto de aquí, esos tres atributos, los copiamos, ¿ya? Y los pegamos. Yo creo que yo les aconsejo que copien eso solamente porque si no, si copian los métodos se pueden confundir. Inmediatamente, una vez que ustedes tienen esto, em, podrían hacer lo siguiente acá. O sea, podrían dejarlo así y aquí lo mismo. ¿Vale? Ahí. Vamos con el insert. El insert es bastante simple porque en el fondo en el insert es como insertar en una tabla solamente, vehículo, ¿vale? En donde acá la instrucción sería insert into vehículo, ¿cierto? Y colocamos todos los parámetros, patente, ¿cierto? Porque es varchar, la marca, que es varchar, voy a dejar todo junto, ahí, marca, modelo, ¿cierto? El estado, ¿cierto? Y el ID Office, ¿vale? ID-Office. Por eso es muy importante, insisto con esto, de que el nombre tiene que ser idéntico. Si no coincide el nombre, les va a dar un error. Values. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. O sea, son 5 signos de pregunta. Por lo tanto, inmediatamente, ¿qué deberían estar pensando ustedes? Que cuando nosotros creemos el método ¿cuántos parámetros va a recibir? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? 5 entre. ¿Ya? Pero aquí hay un pequeño detalle que lo vamos a explicar también después. El select. Si vamos al phpMyAdmin, ¿cierto? Acá voy a pinchar en base de datos, vehículo, gestión vehículo. Voy a irme al SQL. Y en el SQL, fíjense que aquí, si yo hago un select asterisco from vehículo, de esa forma, ¿ya? Y continúo, fíjense que acá voy a poder ver los vehículos, pero solamente aquí en esta parte, en la última columna, en donde quiero que pongan atención, no voy a poder saber a qué ciudad corresponde cada vehículo, ¿vale? Sé que tiene el ID 2, ¿verdad? Pero si tiene el ID 2, ¿qué voy a tener que hacer si esto fuera manual? Tendría que ir a la oficina, ver el ID 2. Ah, el ID 2 es Linares. Entonces yo tendría que ir de nuevo al vehículo y ver que el ID 2 es Linares, Linares, talca, talca. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros mostremos aquí un resultado en donde aparezca la ciudad, aparezca la dirección, aparezca todo de la tabla vehículo y eh, de la tabla oficina, ¿vale? Por lo tanto, esta consulta que nosotros deberíamos hacer acá, perdón, ahí, gestión vehículo, SQL. Esta consulta que nosotros deberíamos hacer acá sería un select asterisco igual, ¿ya? De esa forma. From. Y acá lo que tenemos que hacer en el fondo es juntar tablas, ¿vale? Hacer un join en este caso, ¿vale? Porque nosotros necesitamos dentro del modelo hacer un join de vehículo con oficina. ¿Y cuál va a ser la condición que nosotros necesitamos para mostrar todo? Es que el ID del vehículo corresponda al ID de la oficina, ¿vale? Eh, lo podemos hacer así, from vehículo, ¿cierto? Join oficina, ¿cierto? Eh, where vehículo punto
id-office, ¿cierto? Igual a oficina punto id-office, ¿vale? Esa sería una consulta de acuerdo a lo que ustedes han visto, ¿cierto? En diseño de base de datos, principalmente el uso de join. De esa manera nosotros juntamos dos tablas, pero vamos a mostrar las dos tablas, pero solamente los datos que están asociados con la clave primaria y foránea, obviamente. Al continuar, ¿cierto? Fíjense que ahí nos muestra ahora la patente, la marca, el modelo, el estado, el ID Office del vehículo y después viene todos los datos de acá que corresponden a la oficina, ¿vale? Esta sería la consulta que ustedes deberían utilizar en el dado vehículo. ¿Por qué? Porque ustedes acá necesitan cargar datos que son del vehículo y datos que son de la oficina. Si el POJO estuviera mal creado, ¿cierto? No podrían hacer este proceso. Por eso es muy importante que vayan entendiendo, no siguiendo, entendiendo que cuando es foráneo yo creo un objeto foráneo, ¿vale? Ya, entonces este código, como ya corroboramos que funciona, lo copiamos y lo pegamos en el NetBeans, en el select ahí. Entonces eso lo pegamos ahí, control V. Otra cosa también es que ustedes pueden usar un alias. No sé si lo revisaron en SQL, pero por ejemplo yo voy a copiarlo, ya lo tengo copiado, SQL. Yo lo puedo copiar ahí. Por ejemplo, si no me equivoco es con un ASB, por ejemplo, y oficina ASO. Entonces acá en vez de poner vehículo, ponen una B, ¿cierto? Y en vez de una oficina, ponen una O, ¿cierto? Le pueden dar un nombre más corto a su tabla. Y de esa forma va a funcionar igual la consulta, ¿vale? Entonces ahí lo dejo a criterio de cada uno. Ya, una vez que tenemos eso listo, ya procedemos a crear los métodos private. Perdón, no es private, esto es público. Ven, dejen revisar acá si le puse público, sí. Entonces acá lo mismo, public, ya, int, insertar vehículo, ¿vale? El insertar vehículo es muy particular. ¿Por qué? Porque hay un requerimiento acá, que en la prueba no creo que vaya algo parecido a esto, ¿ya? Así que, pero igual es muy importante que lo expliquemos acá. Cuando yo inserto un vehículo, el vehículo tiene un estado, ¿ya? Que si nos fijamos en el modelo, el vehículo tiene un estado que si es un 0, significa que está disponible, y si es un 1, significa que está arrendado. Entonces, como yo voy a insertar un auto en la base de datos, la idea es que ahí yo pueda insertar un auto inmediatamente con un estado en 0, porque todavía no, obviamente no, cuando yo lo ingrese el auto es nuevo, ¿cierto? Es un nuevo registro y debería partir por defecto en 0. El usuario no debería ingresar un 0, ¿ya? Por lo tanto, este método, insertar vehículo, debería recibir como parámetro la patente, la marca, el modelo, ¿cierto? Y el ID Office, pero el estado no lo debería recibir. Si nosotros vamos a tener que insertarlo, ¿ya? Pero lo insertamos manualmente. Me voy a explicar con el código. Por ejemplo, en este caso sería la patente, para el caso del problema, ¿ya? Pensemos en el problema. El problema es que yo voy a insertar un vehículo y quiero que parta, en este caso, con un estado igual a 0. Por lo tanto, acá, string patente, string marca, ¿cierto? String modelo, ¿cierto? Y un entero llamado id-office, ¿vale? Esos son los parámetros que nosotros vamos a recibir. Los mismos pasos de siempre. Nos conectamos, preparamos la consulta, que en este caso sería un insert, ¿cierto? Y definimos los parámetros. Y en la definición de los parámetros, primero definimos la patente, que sería el 1, ¿cierto? Patente. Definimos después con un string la marca, con el número 2. Definimos el modelo, que corresponde a la columna 3. Modelo, fíjense bien, 1, 2 y 3. El estado, ahora viene el estado, fíjense bien, el estado que ocupa la posición 4 con expunto definir int,
porque el estado es entero. Posición 4, pero como no tenemos estado aquí, ¿cierto? Alguien podría pensar aquí estado, ¿cierto? No está. Lo que les comentaba, el vehículo por defecto parte en 0, yo le asigno el 0 directo, 4,0. O sea, voy a insertar un 0 directo. No es necesario que el método reciba un 0, porque la idea es que parta en 0 por defecto, ¿vale? Ya, después de eso faltaría el connex.definir, en este caso, un entero también, que sería el número 5, que sería el ID Office. Declaramos un entero, ¿cierto? Y en este caso ejecutamos un update. Ejecutamos un update, nos desconectamos, ya, desconectar, ahí está, y finalmente retornamos el número i, ¿vale? Ya, listo, ya tenemos lista esa parte. Ahora viene el otro proceso que sería el del get, ¿ya? Y este también, ojo que acá es muy importante, por eso acá voy a dejar lista la consulta, esa es la consulta que nosotros vamos a cargar, ¿ya? Este método es muy importante y por eso quiero que en el fondo traten de entender, y si no lo entienden en este caso, traten de verme ahí en la sala, ¿cierto? Si tienen alguna consulta en relación a cómo funciona esto, es muy importante que se maneje primeramente la consulta SQL y posteriormente saber qué hacer con estos datos que muestran acá, cómo se van cargando en Java, ¿ya? En Java, ¿ya? Entonces, como es un select a vehículo y a oficina, ¿cierto? En este caso, alguien podría decir, chuta, ¿qué coloco? ¿Vehículo u oficina? En este caso, como estamos en el DAO vehículo, ¿cierto? Yo lo que debería hacer acá, ustedes lo que deberían analizar es que en el fondo lo que vamos a devolver es un vehículo. ¿Por qué un vehículo y no una oficina? Porque si nosotros recordamos, ¿cierto? La asociación que nosotros explicamos acá, vehículo tiene una oficina. Y si nos fijamos en el pojo de vehículo, vehículo tiene una oficina completa, ¿ya? Entonces, por eso no es necesario especificar. El vehículo ya tiene una oficina acá, ¿ya? Ahora, dentro de acá, dentro del vehículo dado, entonces, le vamos a poner get vehículos, ¿vale? Así. Vamos a crear una lista vacía, ¿cierto? De vehículos, así, de esa forma. Vehículo lista igual a new, y nos apoyamos del control espacio, ¿cierto? Para poder eh, completar más rápidamente esto. Eso es la primera parte, recordar el video anterior, y después conex.conectar, ¿cierto? Conex.preparar la consulta, en este caso sería una consulta select, y después conex.ejecutar un select, en este caso, ¿vale? Siempre van a ser las mismas condiciones. Hacemos el try-catch, ¿cierto? Tabulamos, colocamos el SQL acá, ¿cierto? Colocamos el e.printStackTrace, ¿ya? Y seguimos programando acá. Ojo que aquí, antes que se le olvide, se desconectan de la base de datos, ¿vale? Ahí. Creo que en la oficina DAO también nos desconectamos. Sí, está desconectado. Ya, dentro del try, recuerden, un WH, tabulamos y hacemos el mismo proceso, connex.getrs.next. Ya. Y acá, ojo con lo que vamos a hacer acá. Como yo voy a cargar una lista de vehículos, ¿qué necesitamos crear entonces acá? Un vehículo B, o le voy a poner car, ¿ya? Igual a new vehículo, ¿vale? Mi vehículo se llama car en este caso. Este vehículo car, ¿cierto? Tiene varios métodos que me permiten definir elementos. Por ejemplo, acá, set estado, set marca, set modelo, ¿cierto? Set patente, ¿cierto? De esa forma. Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos partir, ¿cierto? De acuerdo a la consulta que nosotros pegamos aquí, ¿cierto? Y lo ejecutamos. Entonces la columna 1 está representada por la patente, la columna 2 por la marca, modelo, estado, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer entonces acá? El car.set. Vamos a guardar en la patente el connex.getrs.getString. Sacamos un string que sería la patente. ¿Por qué? Porque es varchar.
Después hacemos el mismo proceso para la marca, ¿cierto? La marca tiene la columna 2, entonces sería un getRS.getString, columna 2. Y car.set modelo, ¿cierto? Sería la columna número 3, getRS.getString. Cuando ustedes construyan esto, sí o sí tienen que irlo testeando con el famoso phpMyAdmin. Entonces, 3 para el modelo. Después, ¿quién viene? El estado. Entonces sería car.set estado y sería connex.getrs.get. En este caso es un entero, ¿cierto? Muy importante ir manejando ya los datos del modelo. Entonces, como veo números, supongo que es un entero. ¿Ya? Y aquí viene un punto muy importante. Porque después viene la columna 5 que es el IDOffice, ¿cierto? Entonces car.set IDOffice no está, ¿ya? No está el IDOffice. Hay un set oficina que tampoco me sirve, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer acá entonces? Acá tenemos que llenar, ¿ya? Con datos la oficina del vehículo, que en este caso se llama car. Por lo tanto, car, habíamos dicho que con get sacamos. Car tiene una oficina, get oficina. Aquí tenemos la oficina y de esa oficina yo puedo modificar o puedo obtener datos, ¿ya? En este caso lo que yo necesito es modificar o guardar en este caso. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí con este código? Estoy diciendo que en el auto, principalmente en la oficina de ese auto, yo voy a guardar, en la oficina de ese auto, voy a guardar el ID que corresponde a la columna 5, ¿ya? Fíjense que la columna 6 es exactamente la misma. Entonces, para llevar un cierto orden, yo voy a elegir la columna 6. Aquí puede ser un connex.getrs.getin, ¿cierto? Puede ser un 5, no me daría error porque esos son los datos que yo voy a cargar. O puede ser un 6, que también no me daría error porque la columna 6 corresponde también a los números. Va a depender netamente los números de la consulta como se vaya mostrando acá. Y después cargo los demás datos. Por ejemplo, entonces en el auto, en la oficina del auto con get, voy a modificar la ciudad. Y la ciudad que voy a guardar o modificar, ¿cierto? Sería getrs.getInt y sería la columna número 7. Perdón, en este caso la ciudad sería un getString. Si les da error, automáticamente fíjense que vamos a saber inmediatamente. Y car punto de la oficina punto set dirección, ¿ya? Yo voy a guardar connex.getrs.getString 8, ¿vale? Ahí. Listo, entonces fíjense que todo lo guardé en un objeto, todo está guardado en car, ¿ya? Entonces fíjense bien que acá después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lista.add, voy a guardar, ¿qué cosa? El auto. Pero en el fondo yo guardé un objeto, pero ese objeto en su interior, ¿cierto? ¿Qué en el fondo lo que tiene? Va a tener una patente, marca, modelo y además dentro de la oficina guardamos la oficina, la ciudad y la dirección. Todo en un único objeto, ¿vale? Esa es la ventaja que tiene esto, ¿ya? Ahora, va a ser mucho más cómodo después cuando trabajemos con la interfaz gráfica, ¿ya? Ahora, una vez que tenemos eso, se desconecta, ya lo hemos desconectado, ¿cierto? Y sería o estaría listo lo que es el código del famoso vehículo DAO, ¿vale? En el siguiente video lo que vamos a explicar, para que no nos confundamos, ¿cierto? Vamos a trabajar en este sector ahora, ¿ya? Y en este sector, en el fondo lo que nosotros vamos a hacer acá es poder crear la interfaz gráfica de vehículo y de la oficina. Cosa que después, en los videos que queden, vamos a explicar el cliente, el DAO, el cliente DAO, que en el fondo sería algo muy similar a la oficina, bastante simple. Y el alquiler, que en el fondo es la parte más complicada en este sentido, porque la consulta es un poco más larga nomás, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver qué es lo que en el fondo podemos mostrar dentro de lo que es el alquiler, ¿ya? Bueno, ese sería el código DAO. Ojo con la clave foránea, la consulta cambia, pero el insert no cambia,
¿vale? El insert sigue siendo el mismo de siempre, basándonos en el modelo, principalmente en la tabla, ¿vale? Entonces, listo, ahí ya tenemos el DAO y la siguiente, en el fondo, lo que vamos a hacer en la siguiente interfaz, guarden su proyecto por si acaso, ¿cierto? Y la siguiente interfaz, que es en la vista, vamos a crear una, una ventana, vamos a explicar una técnica en el fondo para poder crear ventanas internas, cosa de poder ir siendo ordenado un poco en el tema de las ventanas, de los módulos, para que vaya quedando bien ordenadito en ese sentido el proyecto, ¿vale? Eso.